cubiertas, están aquí abajo de la oficina de COPIG, que están aquí abajo en la oficina de COPIG, y todas las atenciones presenciales cuando suben van acompañadas de un taller al final del día. No era el taller que teníamos previsto a priori en la primera planificación, pero a raíz del impulso de las comunidades energéticas y sobre todo la primera que se ha creado en Jaca, y que esperemos que sea la primera de varias porque ya estamos planteando si va alguna más, pues surgían una cantidad de dudas. A nosotros los primeros también como ayuntamiento, y vimos muy interesante esta primera sesión y este primer taller que tuviera que ver con las comunidades energéticas. Recordar que no solamente asesoran sobre eso, sobre autoconsumo, que también asesoran sobre eficiencia energética, sobre bono social, sobre contratos, facturas, subvenciones. Yo creo que era un espacio que era muy interesante tener en la ciudad, que la ciudadanía se pueda dirigir a algún lado con expertos en materia energética por todo el momento que estamos viviendo. Y bueno, lo llevamos de la mano de CODES porque fue un éxito total el proceso de participación durante el verano de las comunidades energéticas y el éxito que ha tenido en los pueblos. Y nada, muchas gracias a todos por la asistencia, y vamos a ir con ese primer taller. Si tenéis alguna duda a nivel de ayuntamiento, yo me quedaré un rato hasta la próxima reunión, pero bueno, la mayoría de dudas yo creo que las podrá solventar bien Marcos o incluso Santiago Castán, que es de Energía Solar del Pirineo, y es el que les ha hecho la cobertura técnica un poco en todo este proceso de CODES, que era más la información, la sensibilización, y tenían ahí ese apoyo más técnico. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues como os contaba, soy Marcos, de Fundación Ecología y Desarrollo, y pues en mi área en concreto, en energía y personas, pues tratamos de cubrir en la medida de lo posible. Somos 6, así tampoco podemos cubrir todo, pero gran parte de temas relacionados con energía. Como bien decía Manu, hay una oficina de la energía que la hacemos todos los lunes, menos si es festivo. Este último lunes pasado no hubo, entonces todos los lunes es de manera online, menos el primer lunes de mes, que es de manera presencial. En general, las que son de manera online son solo por la mañana, de 12 a 2, pues a menos que por lo que sea no cuadre, pues en principio es de 12 a 2, pero se puede hablar cualquier cosa y ajustar algún horario. Y cuando venimos de manera presencial es de 12 a 2 y de 3 a 5, entonces si alguno tenéis cualquier duda, facturas, lo que llaman facturas, temas de rehabilitación, ayudas de rehabilitación, bonos sociales, pues o bien yo, Carlos o mis compañeras, pues unos cubrimos unas dudas, unos cubrimos otras. Entonces, si va a ser algo muy concreto, casi os recomiendo más acudir de manera online, porque las que sí que son online, pues no las podemos repartir, ¿no? Al final podemos atender una y después otra de otro tema. En el caso que sea presencial, pues yo de rehabilitación no sé tanto como sé de autoconsumo, entonces pues en el caso que tengáis una duda muy concreta, casi es mejor apuntaros en el formato online, y así cualquiera de mis compañeros os resolverá las dudas. Entonces eso, como os decía Manu, el primer viernes de mes, el siguiente es el 13, ahora lo tengo ahí las fechas, será el de facturas, pues cualquier duda de facturas, cualquier cosa que se tenga que ver con las facturas, seguramente lo de mi compañera que se llama Charo. Entonces, cualquier duda que tengáis con eso, pues os invitamos a que vengáis también a la siguiente sesión. Entonces, la primera al respecto es de comunidades energéticas y autoconsumo. Antes de nada, toda la información la vamos incluyendo siempre en Jacas Energía. Si queréis, por tema de comunidad energética, que antes me lo preguntabais, cualquier cambio, cualquier cosa, pues nos lo pedís y lo incluimos, ¿vale? Entonces, pues siempre cualquier actualización estará allí, ¿vale? El tema de los talleres, pues eso, el siguiente será el 13 de marzo, facturas y contratos de energía en el hogar. Habrá otro de rehabilitación, que es bastante interesante, y ahora hay también bastantes ayudas en temas de rehabilitación, bastante aconsejable si tenéis algún tema pendiente en casa o edificio o estas cosas. Entonces, el que será en principio el 3 de abril, y el último que será de bono social y derechos del consumidor, ¿vale? Entonces, a lo que respecta hoy, pues se va a hablar todo lo que tiene que ver con el autoconsumo, en este caso colectivo, y comunidades energéticas.
por la reunión de antes, entiendo que muchos, pues más o menos, ya estáis convencidos, o prácticamente, ¿no?, en formar parte de la comunidad energética que se está impulsando, y pues habrá otros que pues estéis ahí pendientes de saber unas cosas u otras, ¿no? Entonces, cualquier duda, levantáis mano, habláis, me paráis y lo vemos, ¿vale? Bueno, la principal diferencia, antes de nada, aquí hay una duda que suele ser bastante común, sobre todo porque en medios tienden a confundirnos en este tema, ¿no? No es lo mismo un autoconsumo colectivo que una comunidad energética. Un autoconsumo colectivo no tiene por qué ser una comunidad energética y una comunidad energética no tiene por qué tener un autoconsumo colectivo. ¿Qué quiere decir esto? El autoconsumo colectivo o autoconsumo es la manera, es una tecnología más que se utiliza para consumir energía, en este caso proveniente de, bueno, es energía solar, ¿vale? Es una tecnología más. En el caso de ser comunidad energética, podemos tener una comunidad energética sin unos paneles fotovoltaicos. Pues hay algunos ejemplos en los que la comunidad energética pues no tiene esa instalación de paneles solares. No es lo más habitual porque a día de hoy, de las tecnologías que hay renovables, que tienen que ver con comunidades energéticas, pues la más rentable suele ser siempre la fotovoltaica. Entonces, se tiende a unir mucho el significado de autoconsumo colectivo con comunidades energéticas, pero hay que distinguir que una cosa va a ser la figura jurídica, la asociación o lo que se forme, que va a tener ese modelo de gobernanza y que, bueno, pues va a ser como cualquier otra asociación, pero que tiene que ver con energía, y otra cosa muy distinta va a ser la ley que haya que utilizar para gestionar ese autoconsumo colectivo, ¿vale? Entonces, eso, por ir distinguiendo ya, la idea de hoy, sobre todo, entender que es una comunidad energética es fácil, porque al final simplemente es un conjunto de personas que se agrupan y hacen proyectos energéticos. Eso es una comunidad energética, renovables. Entonces, eso es fácil de entender, pues con su modelo de gobernanza, como una asociación, con sus cargos, sus estatutos, su reglamento interno. Eso es la comunidad energética. Y lo que suele llevar más dudas es cómo funciona ese autoconsumo colectivo. ¿Qué es un autoconsumo colectivo? El autoconsumo colectivo veremos que es simplemente que un grupo de personas tienen una instalación común entre todos, ¿no? Con una inversión colectiva, pues cada uno, según lo que ha contratado, pues va a pagar un tanto dinero y eso le va a repercutir en unos ahorros a tantos años, ¿vale? Hablando del autoconsumo, siempre se hablan de dos modalidades. Una, que bueno, que en algunos casos es muy interesante, que es la aislada, que es cuando no tenemos opción de conectarnos a red, pues muchas veces lo que se hace es tener una instalación fotovoltaica y pues luego necesitas otro tipo de tecnología, ya sean unas baterías, motor diésel o lo que necesites para durante el momento en el que no tenemos sol, tener energía. Pues eso, baterías, ¿no? Yo si viviera en una montaña alejado de todo, pues tendría mis paneles fotovoltaicos y luego necesitaría para por la noche, cuando no tengo energía solar, pues un sitio donde sacar esa energía, o bien sean unas baterías donde acumula durante el día, o bien sea otra tecnología. Esta en principio es interesante, pero no es el caso que más nos está interesando a nosotros ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso que nos interesa a nosotros ahora? En general, pues prácticamente todo el mundo tenemos acceso a la red de conexión eléctrica, por lo tanto podemos utilizar esta red en nuestro beneficio de alguna forma, ¿no? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se llama modelo de autoconsumo con conexión a red? Porque todo lo que tiene que ver con, luego hablaremos, ¿no?, compensación de excedentes, porcentajes, acuerdos de reparto, se ve a realizar todo a través de una red que ya existe, ¿no? A través de esas carreteras que llevan la energía, ya existen y ya podemos utilizarlas en nuestro beneficio, ¿vale? Entonces, la primera distinción entre autoconsumo, uno, aislado a red, que es cuando no tenemos acceso a esa red, vivimos lugares inhóspitos y no nos queda otra que bueno, no te puedes enganchar a la red, y luego otra que vamos a tener autoconsumo con red. Esto, más o menos, para que os hagáis una idea cómo va a funcionar. Durante el día voy a coger la energía de los paneles, durante la noche voy a coger la energía, digamos, como la cogemos ya, ¿no?, de la propia red. Esto, digamos, es la manera de entenderlo. Luego, físicamente no funciona tal cual así, pero es
como lo vamos a ver nosotros representado en la factura, veremos en unos momentos en los que no estamos cogiendo energía, Endesa no nos está cobrando lo que sea por la energía que estamos consumiendo, y nos viene de otro sitio, ¿no? Nos viene de una central que está a menos de 2 kilómetros, que es nuestra, que es pequeña, que es distribuida, ¿no? Entonces, la manera de diferenciarnos es eso, aislada en un lugar inhóspito y con conexión a red. Lo bueno de con conexión a red es que no necesitamos ese segundo recurso, ¿no? de energía para por la noche, ¿no? Nosotros por el día cogemos energía del sol, por la noche pues la cogemos como siempre de la red, ¿vale? Entonces, dentro de esas con conexión a red hay tres tipologías, a grandes rasgos, ¿no? Primera tipología individual, que es hasta hace pocos años pues la que más se veía, ¿no? Una vivienda unifamiliar que tiene cubierta para ellos solos y pues han planteado poner unos paneles solares. Lo bueno de esta es que no hace falta ponerse de acuerdo con nadie, tú contigo mismo te la gestionas como quieras y buscas los precios que quieras y todo lo que tú quieras, pero al final luego veremos que sale un pelín más cara, ¿no? Que si lo haces en grupo, ¿no? Si hacemos una instalación más grande, si hacemos una instalación de 100 en vez de 10 de 10, pues esa instalación de 100, en general nos va a salir más barato por persona, ¿no? En cambio, si tenemos que hacer 10 de 10, pues nos va a salir más caro lo que se llama el kilovatio o lo que sería el panel, ¿no? Entonces, ese es el formato individual. En principio, pues igual aquí en algunos casos sí que interesa, pero es más caro, y si ya hay un proyecto que se está intentando impulsar en tu municipio, pues es interesante seguramente adherirte a uno en colectivo, ¿vale? Colectivo en red interior la manera fácil de entenderlo es en un bloque de viviendas hay una cubierta compartida, y esa cubierta compartida lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo los vecinos para poner una instalación, ¿vale? Entonces, en esa cubierta compartida, ¿cómo funciona, ¿no? Pues ahí luego veremos un ejemplo también, pero tenemos dos consumidores que, pues bueno, deciden que mitad para cada uno la producción de esa instalación que está en el bloque de viviendas, pues cada hora pues se reparte la energía 50-50, ¿vale? Problema de los acuerdos vecinales, pues según donde vivamos, pues pueden ser más o menos complicados. Ley de propiedad horizontal, más de la mitad, un tercio de... Entonces, aquí lo que tienes que acudir es como cuando ponemos un ascensor, pues ley de propiedad horizontal, y ver en qué porcentaje de los vecinos que estamos queremos hacer este proyecto, queremos poner esta nueva instalación o no. Entonces, lo bueno que tiene es que, como ya hacemos la instalación entre varias personas, el coste por persona me va a salir más barato que si lo hago de manera individual, pero como desventaja, que algunas veces la hay, es tenerte que poner de acuerdo con los vecinos, ¿vale? Y luego, como tipología que viene un poco a resolver todas esta problemática, está la colectivo en red exterior, perdón. ¿Qué es la colectivo en red exterior? Lo que se está planteando aquí en un principio, instalación en los depósitos de la tejería, y personas que vivan a menos de 2 kilómetros pues puedan participar en esa instalación. ¿Cómo funciona? Al final es como yo, que vivo a 1,5 kilómetros, imaginaos, me quiero poner paneles, no me pongo de acuerdo con mis vecinos, ¿qué hago? Pues me entero de que aparece esta iniciativa, y cómo es la manera en la que esta funciona. Yo me inscribo en la comunidad energética y, pues, con el paquete de potencia que yo considere o que pueda tener, pues sé que parte de mi energía que voy a consumir en casa va a venir de esa instalación. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que echar cable? ¿No hay que echar cable? ¿Va a haber ahora de repente un montón de cables por la ciudad? No. Este tipo de autoconsumo es administrativo. Digamos que tendremos esa instalación en los depósitos de la tejería y tendrá un contador de generación. Ese contador de generación sabe en cada instante lo que está generando, en cada hora sabe lo que ha generado esa instalación. Entonces, ese instrumento ese contador de generación tiene acceso a la distribuidora. En este caso, en gran parte del territorio aragonés, pues es Endesa, ¿no? Esto va por territorios, una cosa es la distribuidora, otra cosa es la comercializadora. Aquí esto es lo que te toca, ¿no? Pues si vives en Aragón, pues lo más probable es que seas de distribuidora Endesa, de Endesa Distribución, ¿vale? Entonces, Endesa
tiene acceso a los datos de ese contador de generación, ¿vale? Y sabe que en cada hora pues ese contador pues va sumando y sabe cuánto hace la diferencia y sabe cuánto ha generado en cada hora, ¿vale? Endesa distribución tiene ese dato. ¿Qué otro dato tiene? Al ser distribuidora también tiene acceso a nuestros contadores de consumo. Cada contador de consumo de cada uno de nosotros, pues en cada hora va registrando X kilovatios, ¿no? Pues hoy de 12 a 1 he consumido 1 kilovatio hora, ¿vale? Pues tiene en su poder los datos tanto de generación como los de consumo y es capaz de cruzarlos. Como esto va por horas, como los kilovatios hora, el consumo va por horas, él sabe, por ejemplo, que hoy de 12 a 1 la instalación ha producido 10 kilovatios, sabe que a través de un acuerdo de reparto, que nos hemos puesto de acuerdo todos los que estamos participando, hemos tenido que firmar y entregar a la distribuidora, un acuerdo de reparto que dice, pues yo como usuario individual, como vecino, el 10%, ella el 10%, el ayuntamiento 20%, el no sé quién 10%. Entonces, Endesa Distribución tiene en su papel, en su mano un papel que pone tal punto de suministro que es titular, Marcos Bosch, por ejemplo, tiene el 10%, tal otro tiene el 20%, tal otro tiene tal. Entonces, ¿qué hacen de esa distribución? Primero, lee el contador de generación. El total han sido 100 kilovatios. Después, lee el porcentaje que me toca a mí en esa hora en concreto. Hoy de 12 a 1 me tocaba el 10% porque lo habíamos decidido así entre todos los vecinos, pues hemos llegado a un acuerdo de reparto y a mí me toca el 10%. Pues sabe que de esos 100, 10 son míos. Luego, ¿qué pasa? Tiene ese dato, sabe cuánto he generado yo y luego acude a cuánto he consumido yo. Pues yo en casa, en esa hora en concreto, he consumido 4 kilovatios. ¿Qué hace? Pues sabe que he generado 10, sabe que he consumido 4, pues sabe que el dato que le va a pasar a la comercializadora, que va a ser quien me cobre luego la factura de la luz, luego veremos eso un poco más detallado, sabe que le va a pasar que me han sobrado, ¿no?, 6 kilovatios, he consumido 4, como tenía generación los he autoconsumido, no me los tienen que cobrar, y de hecho me han sobrado 6, ¿no?, que es eso que se llama excedente y que luego me pagarán pues según en qué comercializadora esté, a un precio o a otro. Si hay cualquier duda me paráis, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos la distribuidora que todo lo sabe todos los datos de todo, sabe cuánto hemos generado, sabe cuánto hemos consumido y ese balance se lo pasa a la comercializadora. Vosotros cuando contratáis, os cambiáis de tarifa o lo que sea, estáis gestionando siempre algo con la comercializadora, con la que tú llevas un acuerdo de me cuesta el kilovatio 0,20 o 0,15, es siempre con la comercializadora. Nosotros, por estar en Jaca, nuestra distribuidora va a ser siempre en esa distribución, pero podemos tener cada uno, de hecho seguro que, bueno, cada uno no, pero seguro que tenemos entre todos distintas comercializadoras. ¿Esto por qué es? Porque simplemente la distribuidora es quien coge los datos y luego esa distribuidora, pues si a mano por ejemplo es de Endesa, pues le pasará de Endesa comercializadora, le pasará de Endesa distribución a Endesa comercializadora los datos para que luego te cobren, pues si a él le cobran a 0,20, pues le cobrarán a él a 0,20. Yo que soy de Iberdrola, pues a mí me cobra Endesa distribución, le pasarán los datos a Iberdrola comercializadora y sabrán a cuánto me tienen que cobrar los kilovatios hora. Entonces, en una comunidad energética, todos los asociados que estén, interesaría el trabajar con la misma Endesa comercializadora para optar a un precio más adecuado, ¿no? Entiendo. Exacto. Una de las buenas prácticas que se suele hacer cuando tú tienes una comunidad energética, primero pues ese proyecto que sea, pero luego otro es mirar ofertas en conjunto, ¿no? Seguramente igual si vas a Endesa y le llevas 40 puntos de suministro, pues le puede dar más o menos igual, pero seguro que si vas a otro igual un poco más independiente, más pequeña, pues seguro que te hacen un mejor precio que si vas tú solo. Gran parte de lo que es una comunidad energética es ese poder de negociación que luego tienes como grupo, ¿no? Como no es lo mismo ir a esos 40 puntos de suministro que uno. ¿Qué pasa? Que en algunos casos pasará que pues igual prácticamente toda la comunidad energética se quiera cambiar porque han hecho una buena oferta a lo que sea, pero igual hay gente que pues, no se quiera cambiar.
Entonces, eso es un problema, no es ningún problema. Dentro de una comunidad energética puede haber gente de distintas comercializadoras y no pasa nada. Esto sobre todo es para igual gente que tiene bono social o alguna tarifa en concreto de hace muchos años y tal, pues no debería haber ningún problema en que unos están en una comercializadora y otros en otra, porque al final quien hace esa cuenta es siempre el mismo, es siempre la Endesa Distribución, en este caso. Entonces ellos tienen los datos y simplemente con esos datos, pues si por ejemplo de los 40 que podáis estar en la comunidad energética, 35 sois de, yo que sé, FENIE, pues sabe que de todos esos de los 35 de esos 40 CUPs va a pasar la información en esa distribución, pues eso, 35 veces a FENIE, y luego las otras 5 pues será a otro. No debería ser ningún problema que cada uno fuerais de una comercializadora distinta, pero es verdad que una de las buenas prácticas es, pues oye, pues ya que nos hemos juntado para hablar de esto, vamos a buscar ofertas juntos para que nos ofrezcan lo mejor posible, ¿no? ¿Vale? Entonces, como idea, ¿qué tiene de beneficioso esta tipología? Pues lo primero va a ser la más barata, porque vamos a hacer una inversión entre todos más grande, ¿no? No va a ser lo mismo ponerme yo en mi casa 5 kilovatios que ponerme 5 kilovatios digamos en conjunto con todos mis vecinos. ¿Por qué? Por economía de escala, pues eso, no va a ser lo mismo hacer una de 100 que hacer 100 veces una, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que tú, los precios que puedes conseguir al hacerlo de manera conjunta por hacer algo más grande, pues va a ser más barato que si lo hicieras tú solo. Eso respecto a la primera. Segunda ventaja respecto a la segunda, solo me tengo que poner de acuerdo con gente que se supone que está en las mismas que yo, ¿no? Con los vecinos, pues necesitas el 50 o el tercio y lo necesitas, pero en este caso, en el caso de hacerlo en exterior, pues sabemos que estamos interesados X y igual en alguna cosa pues estamos en desacuerdo, pero digamos en el objetivo final, que es que todos autoconsumamos energía solar, pues estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces igual hay alguna cosa que hay alguna discrepancia, pero no debería haber muchas, porque las cosas que luego vamos a tener que decir técnicamente en cuanto a esto, pues tampoco deberían ser muy complejas, ¿vale? También, otra cosa que os cuento de esta tipología. Ahora, bueno, existe desde hace, pues eso, no mucho, la posibilidad de autoconsumir, o sea, en cada hora, digamos, en ese acuerdo de reparto que os contaba, que en el que aparecemos todos con los porcentajes que queremos cada uno, pues imaginaos, si somos 10 personas, pues el 10% para cada uno, eso es una posibilidad, que sería como fijo todo el año, siempre esa instalación, mientras va generando, yo siempre tengo el 10% de esa instalación, pero puede ser que a mí no me interese tener siempre el 10%, y a veces me interese tener el 2%, y a veces me interese tener el 12%, ¿no? Entonces, ahora existe esa posibilidad de, sí que es verdad, pues la gestión igual puede ser un poco más compleja, pero existe la posibilidad, si se quisiera hacer, en la que el autoconsumo vaya por horas, ¿no? Es por horas, ¿no? El año tiene 8.760 horas y en cada hora tenemos que decidir qué porcentaje queremos para cada uno. Si nos ponemos a hacer las 8.760 horas y tenemos que opinar cada uno en cada hora, pues va a estar complicado, ¿no? Pero lo que se suele hacer es, pues, no sé, igual combinar ayuntamientos con segundas viviendas, ¿no? Como entre semana va dedicado a un colegio y el fin de semana que está cerrado el colegio, pues va dedicado a segundas viviendas, o cosas así, ¿no? O verano e invierno, ¿no? Durante el verano igual hay algunos edificios públicos que funcionan más y en invierno al revés, ¿no? Entonces, esta posibilidad lo que hace es poder ajustar mucho más lo que tú necesitas. En un futuro seguramente este ajuste se podrá hacer de manera automática, pero luego lo entenderéis mejor con una factura, pero a día de hoy hay que prever cuánto voy a consumir, ¿no? Pues si yo no voy a estar en verano, por ejemplo el mes de agosto, porque me voy siempre de toda la vida en agosto, pues voy a intentar, si hay alguien de la comunidad energética que le interese estar solo en agosto, pues igual me puedo combinar con él. Pero es verdad que por norma general, tener que ponernos, pues si somos 40, somos 50, de acuerdo, pues va a estar complicado porque son un montón de horas, pero sí que se puede hacer con una base, más o menos, pues según los que seáis, de un porcentaje pues variando según consumo y esto, para cada uno, y luego pues
ver la posibilidad si se puede estudiar, si hay combinaciones de entre semana, fines de semana, verano, invierno, y ver esas posibilidades. Lo fácil es pues todo lo mismo todo el año, pero bueno, habría que ver si nos podíamos combinar o acordar de cierta forma entre los vecinos, ¿vale? Entonces, sí, perdón. Yo lo que digo es que, por ejemplo, en esto que estás explicando, es que si yo tengo un consumo, por ejemplo, fijo, de 1,5 kilovatios, por ejemplo. Si ese 1,5 kilovatios yo no lo consumo, eso a mí me repercute a la larga todos los días, por ejemplo, y cuando estoy de vacaciones igual, pero yo si un día tengo un consumo mayor y quiero pedir más kilovatios de lo que yo tengo, eso se podría hacer porque, por ejemplo, si yo el día de mañana me quiero poner una bomba de calor, me quiero poner otra calefacción, porque en la comunidad, por ejemplo, pues yo podría aumentar, siendo que se ha dicho que va a ser de 100 kilovatios y prácticamente se va a hacer así. Vale, eso es problema habitual, ¿no? Si plantea una instalación de 100, pues igual de primeras parece mucho, pero en cuanto nos ponemos a sumar veremos que igual llegamos más o menos fácil. Y en cuanto a eso, ¿no? Es que esto es así, habrá meses en el que me va a faltar autoconsumo y meses en el que voy a tener excedentes, pues por cómo funciona, ¿no? Es fácil que alguna semana te sobre más que otra porque has estado más o menos en casa. Y hay consumos que no puedes prever. Esto de tener que hacerlo por adelantado, lo que hace es que tengas excedentes en algún momento porque no puedes prever todo lo que vas a hacer. En cuanto a eso, pues opciones que hay. Uno es o bien hacer una instalación nueva, ampliar, pero bueno, lo que pueda conllevar esto, y que vecinos que igual no participaban en la de antes, que estén interesados, pues también participen y tú pues participes igual, ¿no? Pues tengas 1,5 kilovatios aquí y 1 kilovatio allá, que eso no habría problema, con eso no hay problema. Por eso te decía, en el caso tú puedes estar en dos instalaciones distintas, ¿eh? O sea, tú puedes estar en la de la tejería y estar en la del polideportivo. Si entras dentro de los 2 kilómetros del arroz, puedes estar sin problema. Otra cosa, eso es teóricamente. Y no debería haber ningún problema, y pues sí que es verdad que en algunos casos ha habido un poco más de problemas. Si tú tienes individual y luego quieres participar en colectivo, pues les cuesta mucho gestionar estas cosas, pero la ley no dice que no se puedan, por lo tanto sí que deberías poder. En el caso en el que tú de repente, pues imagínate, me apunto con 1,5 y luego me doy cuenta que me pasa, ¿qué hago con ese medio, por ejemplo, que me sobra? Pues o bien, si hay una tercera persona que está interesada sobre el medio, pues llegar a un acuerdo pues a través de la comunidad energética siempre, pues estipulando en el reglamento interno cómo se hace esto, si es por orden de llegada o cómo es, y pues cerrar que pues entre las dos personas habrá el acuerdo de tanto. O si tiene que salir una puede ser que tú y yo nos pongamos de acuerdo y ya está, otra puede ser que a ti te sobre, la tengas que, digamos, como que publicar en la comunidad energética y los que estemos interesados, pues hablar contigo, ¿no? Entonces, eso al final va a depender de la comunidad energética, o sea, de vosotros, de los que hagáis la comunidad energética, pero es algo que se va a dar. Las entradas y salidas es algo que tarde o temprano se da, porque pasan cosas y se dan las entradas y salidas. Seguramente futuro, esperemos no muy lejano, toda esta gestión, que se llama esa gestión de la demanda y de generación, se puede hacer de una manera más autónoma y que no haya que estar pensando cuánto voy a consumir el de enero del 2026, ¿no? Que sin tener que adelantarme tanto a cuánto creo que voy a consumir. Entonces, seguramente, además dicho por el IDAE, se llegue a eso que llaman ese reparto dinámico en el que podamos compartir energía y que yo te pueda vender a ti directamente 1 kilovatio hora que a mí me ha sobrado y a ti te ha faltado, ¿no? Entonces, al final será seguramente pues, eso de que te sobre medio, pues de alguna forma se podrá gestionar mejor que a día de hoy.
pero sí, a día de hoy pues eso es un problema que puede haber, que es que pues o bien te hayas pasado o por ser precavido te hayas cogido medio kilovatio, por ejemplo, y te des cuenta y que no es suficiente. ¿Vale? Entonces, resumen de la que nos interesa, ¿no? En principio, en este caso, depósitos de la tejería, sales de instalación y personas, vecinos, vecinas, comercios, lo que sea, que estén a menos de 2 kilómetros de radio, pues podrán tener, digamos, como una instalación encima de casa, pero sin cables, ¿no? Sin cables porque recordamos que todo viene a través de la distribuidora, los datos y todo esto. ¿Vale? Esa es como la manera de funcionar de esos autoconsumos colectivos. A ver, yo puedo estar en una, en una de colectivo de red interior y puedo estar en una comunidad energética. Vale, ¿y puedo estar en 2 comunidades energéticas? Sí, o sea, tú como usuario, tú vives en tu casa y tú por vivir en tu casa tienes un punto de suministro en principio, y ese punto de suministro es un número CUPS que tiene unos números y unas letras. ¿Qué pasa? Tú teniendo ese CUPS puedes pertenecer a varios autoconsumos colectivos. ¿Qué pasa con los autoconsumos colectivos? Que igual uno son los 2 autoconsumos colectivos de la misma comunidad energética o no. O sea, hay que diferenciar entre lo que es esa comunidad energética, que una comunidad energética es simplemente gente que se ha juntado para hablar de energía y hacer proyectos energéticos, pero puede ser que esto mismo que se fuera a hacer ahora, que se hiciera sin comunidad energética, simplemente pues viene una empresa gigante, pone las placas y os alquila las placas por tanto dinero. Eso sería una forma que no es una comunidad energética porque vosotros nos habéis tenido que poner de acuerdo en nada, pero digamos que la parte técnica es también un autoconsumo colectivo, ¿vale? Entonces, no hay ese límite de poder pertenecer a más de uno, incluso lo que os decía, no debería haber ni límite en el que tú, por ejemplo, tuvieras en casa, en tu tejado, y dices, oye, que es que no me cabían más, pero quiero un poco más. Pues tener también en los depósitos. No debería ser un problema. Y se puede hacer en principio. ¿Vale? Entonces, por así datos a grosso modo, individual, bloques y colectivo. Solo, bueno, antes de nada, hay una pequeña diferencia aquí, y es en un colectivo, el colectivo en red exterior que vamos a tener nosotros, el depósito, al final seguramente se convierta en un colectivo en red interior porque tengamos que conectar ese punto de suministro que pueda tener el depósito de manera interna. ¿Por qué se hace esto? Porque si no haces esto, en principio, esas compensaciones que te hacen en la factura, esa compensación simplificada de excedentes, se hace de otra forma en colectivo interior, o sea, en colectivo en red interior, que en colectivo en red exterior. Pero la mayoría, prácticamente todos los autoconsumos colectivos que hay, que no son en suelo, porque ya sé que es más complicado, acaban siendo en colectivo en red interior porque tienen esa compensación simplificada de excedentes. Esto simplemente es a modo de curiosidad, ¿no? Que realmente nuestra comunidad energética, bueno, nuestro autoconsumo colectivo, aunque ahí os ponga el polideportivo que luego es red exterior, pues es una red exterior, pero que realmente es una red interior, pero de 2 kilómetros. Sin más, para que lo tengáis en la cabeza, por si hay alguna duda con esto, empezáis o leéis ahora de repente algo en el que los excedentes no sé qué, pues que sepáis que es una red exterior, pero entre paréntesis es una red interior, ¿vale? Por eso de la compensación simplificada de excedentes, que para que nos la hagan en la factura individualmente a cada uno, pues la modalidad, digamos, oficial debería ser colectivo en red interior, pero la nuestra es en red exterior con forma de red interior, ¿vale? Sin más, para que lo sepáis. Volvemos. Eso, las 3 tipologías, pues un poco, pues precios que se suelen dar, luego esto puede cambiar mucho según a dónde acudáis, pero individual que puede costar el kilovatio pico, hablando como kilovatio pico, que más aproximadamente, pues un kilovatio son como 2 paneles solares, más o menos. Entonces el kilovatio pico te puede estar saliendo en los 2.000 euros.
¿Por qué? Es una instalación más pequeña, seguramente al ser en tu vivienda, pues la instaladora que sea que venga, pues te va a exigir un mínimo de tantos kilovatios pico instalados, porque si no igual no les merece la pena, si ya son, si más o menos tienen recorrido. Payback, pues, retorno, pues 6-8 años, pero vamos, esto al final va a depender más de cuánto autoconsumimos nosotros de la energía que generamos que de cualquier otra cosa. Es verdad que si si participamos con poquita potencia, pues es más fácil que recuperemos antes la inversión que si nos vamos a unas potencias un poco mayores, ¿vale? Pues bloque, pues un pelín más barata, y luego la que siempre se suele estar andando esta cifra, unos 1.000 euros el kilovatio pico, más o menos. Puede depender luego de estructuras y tal, pero más o menos ondará ahí en los 1.000 euros, ¿vale? Lo que os decía, sí. Vale, preguntaban kilovatio pico, ¿qué es? Kilovatio pico es la potencia máxima que puede dar un panel. Sí, exacto. O sea, tú tienes un panel, ese panel, 100% del tiempo nunca va a llegar a ese pico, pero es como una guía, ¿no? Es que cuando tú haces una instalación se tiene como esa potencia pico, que es la que marcan los paneles, pero luego se tiene potencia nominal, que es la potencia que marca el inversor, digamos. El inversor al final es el que va a inyectar a la red la energía, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es, igual, pues si tenemos una instalación de 100, poner un inversor de 85 kilovatios. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo nunca, aunque sea en verano, al sol más alto, nunca vamos a llegar a ese pico, ¿no? Entonces, lo que se hace es poner un inversor un pelín más pequeño, pues eso, un 20% menos, 15% menos, que lo que hace es abaratar un pelín el coste de la instalación y, pues, como nunca vas a llegar a ese tope, el tope real lo va a poner ese inversor, ¿no? Ese aparato que sirve para inyectar la energía que nos viene de los paneles a la red. Entonces, está ese pico que se suele dar porque es el del panel, pero luego, pues, realmente el nominal, el bueno, el oficial, es otro, ¿vale? Entonces eso, pues obviamente la rentabilidad pues es más rápida porque es más barato, ¿vale? Vale, repaso simplemente el decreto 244/2019, que pues ha ido cambiando estos últimos 6 meses, ha sido el cambio del cambio, y a día de hoy, pues si la hacemos en cubierta, o entendido como cubierta, que al final se aclaró como un espacio en el que hay otra actividad que no solo sea simplemente poner paneles y consumir energía, si tiene otro uso, como cubierta entendido, pues la distancia máxima a la que pueden pertenecer los participantes es de 2.000 metros, 2 kilómetros. En cambio, en el terreno, pues es de 500 metros, ¿vale? O una cubierta que solo se dedique a hacer eso, pues también sería 500 metros. Pero vamos, en nuestro caso va a ser 2.000 metros, ¿vale? Todos los participantes que estén en menos de esos 2.000 metros, pues van a poder participar. Se establecen unos coeficientes de reparto, pues no va a ser lo mismo. Hoy por ejemplo, por la mañana han venido varias personas que se habían enterado de la comunidad energética, les interesaba, pero la pregunta que suele pasar siempre es, vale, yo me interesa y con cuánto me apunto, ¿no? ¿Cuánta es la potencia que yo necesito? ¿Cómo podemos averiguar esa potencia? Pues digamos que la manera perfecta de hacerlo es descargarnos los datos, ver cuánto consumo tenemos en esas horas centrales del día, y sabiendo el consumo en esas horas centrales del día, pues ver cuánta potencia vamos a necesitar. ¿Cuánta potencia vamos a necesitar? Para que se hagáis una idea, esos 2 paneles, que es como 1 kilovatio pico, más o menos, equivalen aquí en Jaca, pues luego depende mucho, pero eso seguro que os sabrán decir esa parte técnica de energía solar del Pirineo, que más o menos aproximadamente 1 kilovatio pico aquí instalado en Jaca, pues te va a dar al año en torno a 1.400, 1.500 kilovatios hora al año, ¿no? Entonces, yo sé que si pongo aquí 2 paneles, orientados de tal forma, inclinados de tal forma, me van a generar al año, pues eso, unos 1.400, 1.500 kilovatios hora.
¿Qué pasa? Que me los generan en esas horas centrales del día. Ahora hay más horas de sol en verano que en invierno, entonces lo ideal como para decidir perfectamente cuál es la potencia que necesito es descargarme los datos de esa distribución, en este caso, acudimos ahí, descargamos los datos y vemos cuál es el consumo que tenemos nosotros en esas horas centrales de cuando hay sol, ¿no? Una vez sepamos cuánto consumo tenemos en esas horas, pues imaginaos, yo tengo 5.000 o 4.000 kilovatios hora en esas horas centrales. ¿Cuánta potencia necesito? Pues si os digo que 1 kilovatio, que son 2 paneles, generan al año 1.500, pues igual lo ideal es generar al año de energía solar 3.000. Y tengo ahí como 1.000 por si acaso, por si me paso o por si no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en ese caso? Si yo tengo 4.000 de consumo en horas centrales, pues igual una buena elección sería irme a 2 kilovatios pico, ¿no? Que generarían de energía solar 3.000 kilovatios al año. ¿Sí? Si no la repito. Vale. ¿Cómo podemos obtener esos datos de consumo? Vale. A ver, esto, o sea, puedes afinar todo lo que quieras al final, ¿no? Lo más afinado que puedes hacer es eso, tú al estar en el territorio de Aragón, tu distribuidora es Endesa, por norma general, entonces Endesa está Endesa distribuidora y Endesa comercializadora. Endesa distribuidora tiene una web que es e-distribución, que puedes acudir, te registras con el DNI y entras sin problema. También hace no mucho, ahora como un año o un poco más, también aparece una nueva plataforma que es Datadis, que lo bueno que tiene Datadis es que si tú, por ejemplo, en el caso de que tengas una segunda vivienda en un territorio en el que no esté Endesa distribución, pues te sale a la vez. Tú ahora cuando te registres en Endesa distribución te van a salir todos los puntos de suministro que estén en territorio Endesa y serás tú el titular. Pero si tú tuvieras una vivienda en un territorio que sea Iberdrola, pues no te va a salir. Si te registras a través de Datadis, sí. Pues entonces, pues elige nosotros ahora solemos utilizar más Datadis porque, bueno, pues luego os pongo el link, que lo tengo por ahí en una diapositiva, lo tenéis. Entonces, tú te registras y ahí pues tienes toda la información que cuenta tu contador, toda la generación, todos los consumos, las potencias, todo está reflejado en la página. Puedes elegir, puedes ver cuál ha sido la potencia máxima en tu último año, cuánto has consumido en una hora en concreto, de un día en concreto. Puedes ver también, puedes pedirle que te dé el consumo instantáneo que estás teniendo ahora mismo, ¿no? Entonces, tanto para tomar decisiones fuera de autoconsumos y tal, si estás buscando una tarifa o lo que sea, pues lo mejor es registrarte ahí. Esos son los datos reales. También te puedes hacerte una idea también a través de la factura, más o menos, pero si tuviera que decir como la opción mejor para elegir la potencia es acudir a Datadis. D-A-T-A-D-I-S. Luego os pongo. Espera, que lo pongo. Ese de abajo. Datadis.es para home. Pero vamos, si ponéis Datadis, os sale. ¿Vale? Vale. Eso. Lo que decíamos, coeficientes de reparto y la distribuidora es la encargada de restar consumos. La distribuidora al final va a ser la que haga las cuentas y después de todo ese balance que ha hecho, le pase la información a la comercializadora que nosotros tengamos. ¿Vale? Entonces, por poner un poco imagen a todo lo que estamos hablando, el consumo. ¿Qué es el consumo? Pues el consumo es lo que nosotros al día a día, pues nevera, lavadoras, todas estas cosas, comidas, cenas, pues tenemos una curva de consumo que sería en este caso la azul, ¿no? Pues un pico a la hora de comer, un pico a la hora de cenar, a la hora de desayunar, pues tienes una curva de consumo que, pues según cómo gestiones tú el consumo, pues tendrás más por la noche, más por el día, más horas centrales, ¿vale? ¿Qué es lo interesante si tenemos autoconsumo? O sea, si vamos a pertenecer al autoconsumo, en la medida de lo posible, mover todos mis consumos que yo pueda mover. Cenar, no vas a cenar a las 2 de la tarde, pero igual poner las lavadoras que ahora estás esperando a tal hora, pues igual es mover en la medida de lo posible todos nuestros consumos a esas horas centrales del día. Entonces, veis, hay como tres colores distintos.
el azul, que es el consumo, sin más, como el que hacéis ahora. Por si no tenéis paneles solares, pues ahora cuando os vayáis a cenar, haréis la cena y tendréis un consumo y vuestra distribuidora contará el consumo, le pasará la información a la comercializadora y la comercializadora lo cobrará al precio que sea, ¿vale? Pero luego aparece, que no sé si se ve muy verde, pero como esa zona en el medio así grisácea, que es lo que se llama autoconsumo. ¿Qué es el autoconsumo? El autoconsumo es ese periodo donde estamos teniendo producción, pero a la vez estamos consumiendo, ¿no? Entonces, todo ese periodo, toda esa área como grisácea es lo que se considera autoconsumo. Estoy generando a la vez que consumiendo, ¿vale? Y luego ya esa parte, digamos, naranja o amarilla de arriba son los excedentes. Es yo me he hecho una instalación, pero me he pasado, o lo ha pasado lo que sea, o ese día no he estado, y me ha sobrado energía. Entonces, esa parte que me sobra es lo que se llama excedentes, y es lo que luego me van a pagar la comercializadora, igual que yo le pago a ella, pues ella me pagará a mí, pues según el precio que acordemos, si podemos mirar alguna que nos ofrezca entre todos un precio mejor, pero tendremos tanto un precio por el que pagamos nosotros el kilovatio hora y otro precio por el que nos pagan a nosotros los kilovatios horas que nos sobran, ¿vale? Entonces esta es como la gráfica que se os tiene que quedar de cómo funciona. Consumo, autoconsumo cuando ocurre las dos cosas a la vez y excedente cuando me sobra, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Esto es un ejemplo de una instalación. ¿Qué puede pasar? Día de verano. Pues que, esto en concreto son unas oficinas que tampoco tienen, no las relaciones directamente en vuestro caso, pero son unas oficinas que tienen un consumo, que es esa raya que veis azul, y pues eso sale el sol y pues tiene una producción que es toda esa campana que vemos ahí. Lo naranja, autoconsumido. Mientras estamos produciendo, pues tenemos un consumo. Todo ese consumo, que es autoconsumo, va a ser lo que no vamos a pagar en la factura. Digamos que va a ser gratis, ¿no? Nosotros hubo un día de 2023 que nos apuntamos a un autoconsumo colectivo en la comunidad energética, pagamos el dinero que en cada caso, ¿no? Según la potencia que necesitáramos. Una vez recuperada esa inversión, esa parte naranja es gratis, digamos, ¿no? Le hemos recuperado la inversión, pues es gratis entre comillas, ¿no? Entonces, toda esa parte naranja es lo que llamamos autoconsumo. La parte gris es esa parte que llamamos excedentes y que nos van a pagar por ellos, ¿vale? ¿Qué pasa? La rentabilidad mayor de una instalación no la sacas vendiendo mucho. ¿Por qué? Porque lo que te lo van a pagar no va a ser a mucho. Entonces, lo que hay que intentar es, dentro de las posibilidades que tengamos, es adecuar la potencia de energía solar, digamos, la potencia de paneles que yo necesito en mi caso. En mi caso igual es 1, en tu caso igual es 2, en tu caso igual es 0,5. Entonces, lo ideal es, según el consumo que tenemos nosotros en casa, pues elegir una potencia u otra. En un caso deberíamos elegir todos la misma, ¿no? A menos que tengamos todos la misma vida y los mismos consumos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un día de invierno que cambia bastante la cosa, pues puede ser que tengas un poco más de consumo por calefacción, hay menos producción y lo que te va a sobrar pues prácticamente nada o es muy poquito, ¿vale? Y bueno, esto sería al año, que bueno, pues, igual, en los meses de verano pues nos va a sobrar más que los meses de invierno, ¿vale? Entonces, en cuanto a factura y todas estas cosas, lo primero yo creo que es fundamental como para poder decidir es entender lo que tenemos ahora antes de ponernos a autoconsumir o lo que sea, ¿no? Lo primero es entender ya lo que tenemos. Ahora vosotros estaréis en la comercializadora que sea, siempre con distribuidora Endesa, ¿no? Y vosotros tenéis la comercializadora que sea, que os cobra los kilovatios a un precio, puede ser de mercado libre, mercado regulado, todas esas cosas que sobre todo este último año nos han empezado a bombardear bastante en medios de cosas, el mercado PVPC sube no sé cuánto, las comercializadoras libres ahora ofertan la mejor opción. Pues bueno, hay un poco tener contexto de lo que estamos, de lo que tenemos y de lo que queremos elegir luego como potencia a instalar en paneles. Entonces, para mí, y lo que solemos contar, esto es como una pirámide en la que si no te sabes la base es imposible que tengas el pico, ¿no?
Primero, potencia-energía. Diferenciar bien qué es la potencia y qué es la energía. La potencia, ¿qué es? Tú cuando tienes una factura en casa y tú te pones potencia contratada 5, potencia contratada 3,3, potencia lo que sea, ¿no? ¿Qué es la potencia? Es la suma de electrodomésticos que vamos a poder tener nosotros conectados a la vez en casa. Si yo tengo el horno, tengo la vitro, tengo no sé qué, tengo no sé qué, tengo no sé qué, pues voy a tener una potencia total de 5. ¿Qué pasa si tengo una potencia contratada de 3? Pues que me va a saltar la luz, ¿no? Un poco a grosso modo, ¿no? Entonces, lo ideal es optimizar esto, ¿no? Una potencia contratada es algo que se paga de manera fija, tú simplemente estás pagando por que en algún momento de tu mes vas a llegar a prácticamente ese pico de 5 kilovatios. Entonces, por un lado está esa potencia, esa parte fija de la factura, que es muy importante optimizar bien, y que también en esa distribución o datadis que lo tenéis ahí podéis consultar cuál ha sido vuestra potencia máxima en los últimos años, y a partir de ahí, pues igual si tenéis una potencia contratada muy alta, decir, vale, yo creo que bajando 2 kilovatios pues voy a estar la mar que bien, ¿no? Entonces, potencia, importante saber lo que es. ¿Y qué es la energía? La energía es no lo mismo, pero es esa potencia multiplicada por el tiempo que tenemos conectadas las cosas. Yo si, por ejemplo, tengo una plancha de 1000 vatios, si yo la conecto, de repente, imaginaos que yo en mi casa, que esto no es un caso hipotético, tengo contratados 0,5 de potencia, que no va a pasar, ¿no? Pero imaginaos eso. Si yo en el momento en el que conecto la plancha, que ya es 1000 vatios o 1 kilovatio, me debería saltar la luz porque ya me estoy pasando de mi potencia contratada. Vale, yo la cambio, ahora tengo 3 kilovatios, me la cambio a 3 kilovatios. Conecto la plancha. ¿Qué pasa? Esa plancha está conectada, tengo 3 kilovatios de potencia contratada, pero de momento solo estoy gastando 1. ¿Cuántas planchas podría conectar? Pues hasta 3. En la cuarta ya me volvería a saltar la luz. ¿Qué es la energía? Es el tiempo que tenemos esa plancha conectada. Si tú esa plancha la tienes 1 hora conectada, te va a consumir 1000 vatios hora o 1 kilovatio hora, ¿vale? Entonces la energía es el tiempo que tenemos las cosas conectadas, ¿no? Kilovatios, que es la unidad de la potencia, por el tiempo, que es esas horas que tenemos las cosas conectadas, ¿no? Entonces eso como norma, es lo que tenéis que mirar en la factura, es por un lado potencia, por un lado energía. Comercializadora, distribuidora, ya os los he contado un poco antes. Distribuidora te toca, no la puedes elegir, según donde tengas el punto de suministro, pues serás una distribuidora u otra, pero comercializadora es lo que sí que podemos elegir, ¿no? Es esa parte donde vamos a pagar tanto por el kilovatio, yo puedo estar pagando 15 y tú puedes estar pagando 25, entonces es esa parte del mercado energético que sí que podemos elegir y buscar cuál es la opción más adecuada para cada uno. Entonces, distribuidora no se elige, te toca según el territorio, y comercializadora es esa con la que sí que puedo negociar un precio, o te puedes atender también al mercado regulado, en la que, bueno, yo decido cuánto quiero cuánto dentro de las ofertas que hay, cuál es la más beneficiosa para mí, ¿no? Pero la distribuidora va a ser siempre la misma. Dentro de las comercializadoras, que son eso a quien le pagamos, ¿no? Y luego la comercializadora es la encargada de distribuir nuestro dinero entre generador, transportista y todas estas cosas. Entonces, dentro de las comercializadoras existen dos mercados. Mercado regulado por el gobierno, precios hora a hora, pues depende de lo que nos interese más, pues puede estar bien. Hasta hace un año y medio era pues, prácticamente siempre la más barata, pero es verdad que bueno, pues, este último año pues había que ver según qué momentos del año pues no era tan barata como podía ser una de Mercado Libre. Hasta hace un año y medio, la recomendación, si lo que querías era ahorrar, mercado regulado. Pero es verdad, por ejemplo, que el mercado regulado no tiene la parte de energía verde. Tú, si quieres tener una tarifa de energía verde, no puedes estar en el mercado regulado porque no tiene esa opción. ¿Qué tiene el mercado regulado? Por ejemplo, el bono social solo lo puedes pedir en el mercado regulado. Mercado libre, pues todo lo demás. O sea, el regulado está regulado por el gobierno, te van a cobrar lo mismo que a todos. En el libre, ¿cuánto te van a cobrar? Lo que hayamos acordado, lo que hayamos negociado, y ese va a ser el precio que van a costar, lo que van a pagar yo por esos kilovatios hora. ¿Tienes duda? Sí, ahora que has hablado del mercado regulado y de que
y de la facturación, todos los días nos machacan, o durante mucho tiempo nos han machacado, pues a tal hora será más cara, a tal hora más barata. ¿Eso realmente a los consumidores pequeños como nosotros nos lo facturan así? ¿En el mercado libre o en el mercado regulado? Esto es buena pregunta porque suele haber bastante duda con esto. Si tú estás en el mercado regulado, vas a pagar el precio hora a hora. ¿Esto qué quiere decir? Si de repente hay un día de mucho sol, mucho viento y todo, pues seguramente pagues muy poco porque han entrado las renovables son las más baratas, y sí que vas a pagar menos que otro que pague de fijo siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar? Que hay mucha gente que está liada de precio punta, precio valle, precio llano, y realmente están en el mercado libre y pagan a todas las horas lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber dónde estoy. Si en vuestra factura aparece, si aparece algún dibujito, alguna cosa, alguna flecha, algo verde tal, seguramente estáis en lo verde, porque lo que tienen las facturas de mercado regulado es que son feas porque simplemente están los detalles que tiene que haber. O sea, es una factura que la posición de las cosas está siempre igual, ya seas de Endesa, de Iberdrola o de la que seas. Entonces, si nuestra factura, en el caso que seguramente sea más común de Endesa, ¿no? Si nuestra factura de Endesa es rosa, que es energía 21, estaremos en el mercado regulado. En el caso de que sea azul, estaremos en el mercado libre. Y lo mismo con las grandes. Si ya no son de las grandes, seguramente estés siempre en el mercado libre, ¿no? Si no son Repsoles, CHC o estas cosas, pues vas a estar siempre en el mercado libre. ¿Qué pasa dentro del mercado libre? Como os he puesto, tenemos esa diferenciación entre mercado regulado y mercado libre. En una regula el gobierno, en otro pues regulamos entre los dos que hacemos el acuerdo. Dentro de esas del mercado existen distintos tipos de tarifas. Mercado regulado siempre va a estar indexada al precio del mercado. Esto es lo que me preguntabas. Si hay mucho sol y mucho viento, ese día en concreto seguramente pague muy poco. ¿Por qué? Por eso, porque hay mucho sol y mucho viento. Eso siempre en el caso del mercado regulado. En el mercado libre ya se abre el abanico. Tú puedes estar indexado también, puedes tener una tarifa muy parecida en el mercado libre y en el mercado regulado, y simplemente pues tu precio también va a estar indexado. ¿Qué otras cosas tiene el mercado libre? Pues aparte de que pues, tienes la opción verde, pero tienes también la opción de precio fijo. Puedes tener, tú llevas de acuerdo con tu comercializadora y pagas siempre 25 céntimos. Ya haya mucho sol, mucho viento, o no haya completamente nada de sol y de viento. Entonces hay que diferenciar bien lo que tenemos. Luego hay otros tipos de tarifas, que seguro que habéis visto alguno, o tenéis tempos happy o cosas así, ¿no? Que pues 2 horas al día gratis y el resto se pagan bien. O las 8 horas de la semana más baratas que no sé qué. Cosas así, que eso siempre va a ser en el mercado libre, porque el mercado regulado es hora por hora, es siempre indexado, y no hay otra opción, ¿vale? Y luego, tarifar de autoconsumo, con eso me refiero, es a que tú, obviamente, tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, puedes tener autoconsumo. En el mercado regulado siempre va a ser indexado, al igual que a ti si hay un kilovatio hora, si estamos todos en el mercado regulado nos va a costar a todos lo mismo. Pues en el mercado regulado también, si vendemos energía, pues nos van a pagar a todos lo mismo, porque va a depender también del precio del mercado. Tanto lo que vendemos como lo que compramos va siempre a depender del precio del mercado. En cambio, si estamos en el mercado libre, pues lo mismo. Nos pueden ofrecer una tarifa de autoconsumo en la que nos pagan siempre, ya sea el día con más sol o más viento o el día que menos, pues nos van a pagar siempre 10 céntimos, por ejemplo. Pues por cada kilovatio hora que nos sobra nos van a pagar 10 céntimos. Sí. Si yo estoy con una comercializadora y a mí me está cobrando, por ejemplo, a 0,22, y yo estoy metido en lo de las placas y tal, y a mí la comercializadora esa tendré el descuento de a 0,22 o tendré el descuento de lo que están pagando por esa energía. Si no te entiendo mal, pregunta si te van a pagar lo mismo que estás pagando tú. No. Tú lo que pasa es que cuando pagas un kilovatio hora, pues digamos en el indexado, por poner el caso más fácil, el indexado significa que pues hay un precio en el mercado. Un kilovatio hora en este preciso momento cuesta, yo qué sé, 15 céntimos.
Pues en el mercado indexado, en el mercado regulado o el que sea indexado de libre, a ti te van a pagar en función del precio en ese instante. ¿Qué pasa? Tú cuando estás pagando un kilovatio-hora a una comercializadora, obviamente, hasta que tengamos los paneles, ese kilovatio-hora viene de una central que habrá estado, que estará a no sé cuántos kilómetros, y aparte de lo que es de lo que cuesta la energía en sí, pues pagas ajustes, peajes, transportes y todas esas cosas. Todas esas cosas que no es directamente el kilovatio-hora, cuando tú lo vas a vender no te las pagan. O sea, así en el mercado indexado, cuando es regulado, cuando es libre, indexado. Entonces, ese conjunto de cosas de pues peajes y estas cosas que pues al final pues es un porcentaje del precio, pues no te lo van a pagar porque no estás haciendo, tú simplemente lo vendes y ya está, te pagan el precio de la energía y no el coste total de todo el proceso que lleva a que un kilovatio-hora llegue a tu casa. Entonces, no, pues depende un poco, pero luego si no os enseñaré, luego os mandaré, hay una gráfica que enseña esto en el mercado indexado. ¿Qué pasa si estás en el mercado libre y te pagan siempre lo mismo? Pues te da igual a cuánto esté el mercado eléctrico, que a ti siempre te van a pagar 11 céntimos. Aunque el mercado esté a 60 céntimos o está a 2 céntimos, a ti te van a pagar siempre 11 céntimos. Entonces, lo suyo pues es estudiar que nos merece más la pena. ¿Qué pasa? Si todos ahora tendemos a ponernos paneles sin baterías, obviamente, pues seguramente el precio de las horas centrales del día pues baje un pelín, simplemente por eso, porque mejor, obviamente para todos, pero es verdad que igual empieza a dejar de merecer la pena tener ese precio indexado y merece más la pena fijo. Esto al final es estudiarlo caso a caso, pero vamos, para eso todavía nos queda, ¿vale? Esa es un poco la pirámide, ¿vale? Cualquier duda, eso, como lo tenéis, sí. Indexar, igual es problema del término, es el mercado de la electricidad se rige por hora a hora, ¿no? En esta hora en concreto, el mercado, como hay tantas tecnologías que están dentro, pues eso suele pasar mucho. Ahora ha bajado bastante el precio de esas horas entre mitad de día, y ha bajado porque entra una tecnología fotovoltaica que cada vez hay más, que pues bueno, es barata y es lo que hace es que el precio del mercado baje en esas horas concretas, ¿no? De 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces, indexado es que tú en esa hora de 12 a 1 vas a pagar por el precio que cuesta la energía de 12 a 1. En ese, digamos, a nivel instantáneo, pero con tramos de hora a hora. En el caso en el que tú tengas libre y no estés indexado, te dará igual que pagues o sea, te dará igual consumir a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde, porque tú vas a pagar siempre 25, 22 céntimos. En cambio, si tú estás en mercado indexado, pues igual a las 8 de la mañana, como había mucho viento, has pagado 5 céntimos, y a las 8 de la tarde, como no había casi viento, por poner ejemplos, porque no había casi viento y ha entrado el gas o lo que sea, pues vas a pagar, en vez de 5 céntimos, pues igual pagas 35. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tú estás indexado, pues vas a tener que consultar más cuánto me cuesta cada hora. En el caso que lo tengas fijo, pues habrá horas en las que estés pagando más de la cuenta y habrá horas en las que estés pagando menos. ¿Vale? ¿Sí? Eso. Ejemplo de factura. Esto igual ya muchos lo habréis visto. Es el ejemplo de dos vecinos que hacen una instalación, digamos, dos vecinos, ¿no? Viven en un bloque de 2 pisos, tienen una cubierta y deciden hacer una instalación. Si no la ves, espera, le aumento un pelín. Vale. Estos son 2 vecinos que deciden hacer una instalación y reparten a partes iguales lo de la instalación. ¿Cómo es su factura antes de que tener esa instalación, ¿no? Pues tienen los dos exactamente la misma factura, todo igual, solo que pues el primero tiene un consumo mensual de 400 y el segundo, lo veis por ahí, bueno, no se ve, tiene un consumo mensual de 300, ¿vale? Este tiene un consumo mensual de 300 y este de 400. Tienen la misma tarifa, todo igual, pagan por el kilovatio hora 0,3,
pues ahora igual ya baja un poco, pero hasta hace no mucho pues podía ser un precio medio perfectamente. Y pues eso, este tiene, al tener más consumo, pues va a pagar en la factura 157, y el otro, al tener un pelín menos, pues va a pagar en la factura 122, ¿vale? Simplemente por esa diferencia. El resto de cosas, la potencia es igual, peaje es igual, IVA igual, pues esa diferencia va a ser por esos kilovatios hora de más o de menos que consumen cada uno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso, deciden hacer una instalación. Es una instalación que en ese mes en concreto ha producido 500 kilovatios hora, ¿vale? ¿Qué deciden? Pues en ese acuerdo de reparto, esas coeficientes de reparto, esas betas de reparto, deciden mitad y mitad, por 0,050, que es en unidades de por 1, pues 50% para el consumidor número 1, 50% para el consumidor número 2. Vale, entonces, de esos 500 kilovatios hora, al consumidor número 1 le van a tocar 250 y al consumidor número 2 le van a tocar otros 250, ¿vale? Habíamos dicho, el consumidor número 1 400 kilovatios hora, el consumidor número 2 300 kilovatios hora de consumo. ¿Qué pasa con el consumidor número 1? Pues eso, pues ha aprovechado prácticamente todo la generación que le tocaba. Por lo tanto, de esos 250 kilovatios hora que le tocaban, ha autoconsumido 250, ¿vale? ¿Esto qué supone? Que los otros 200 hasta los 400 pues va a coger de la red, como hacemos ahora, ¿no? Entonces, de los 400 totales, 200 los autoconsume, 200 los consume de la red. ¿Qué pasa? Que como solo ha autoconsumido 200, pues hay 50 de esa generación que son excedentes, ¿vale? Eso es el ejemplo número 1, el consumidor número 1. ¿Qué pasa con el consumidor número 2? Que eso, habíamos dicho que tenía 300 de consumo, que obviamente le toca la misma generación que al otro, esos 500 entre 2, pues 250 kilovatios hora para cada uno. Autoconsumo, pues igual, por lo que sea, ha sido un mes que no ha estado de vacaciones, ha pasado lo que sea y no ha estado, ¿no? Y solo ha autoconsumido 50 kilovatios hora. ¿Qué pasa? Pues entonces, de esos 300 totales, 50 de autoconsumo, 250 de la red, ¿vale? ¿Qué pasa? Generación 250, solo ha autoconsumido 50, por lo tanto tengo unos excedentes de 200, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo son sus facturas ahora, no? Esa misma factura que veíamos antes, ¿cómo ha cambiado ahora una vez que tienen ya autoconsumo? En el caso número 1, en el que hemos dicho que de esos 400, o sea, de los 250 que le tocaban, pues había autoconsumido gran parte de, 200, ¿qué va a pasar? Pues hasta los 400, 200 habíamos dicho que los cogíamos de la red. Entonces, el coste total de la energía van a ser esos 200 por lo que pagamos nosotros por la energía, en este caso 0,3, pues 60 euros. Excedentes, ¿cuántos nos habían sobrado? 50 kilovatios hora nos habían sobrado, que en este caso en concreto pues ponemos que nos lo pagan a 0,11, por ejemplo, ¿no? Que no es un precio ni mucho ni poco, ¿no? Que puede ser un precio habitual. ¿Cuánto nos van a descontar de la factura? 5,50 euros, ¿vale? Entonces, ¿cómo se nos queda nuestra factura al final? Pues vamos a pagar 63 euros por 63,93 por una factura que estábamos pagando 157, ¿vale? Esto es un consumidor que ha aprovechado bastante bien el autoconsumo la generación que le tocaba a él, ha autoconsumido bastante parte y bueno, pues ha tenido un consumo de red de 200. En el caso de la otra persona que habíamos dicho que de esos 300, pues 50 son de autoconsumo, pero los otros 250 son de la red, pues así va a ser su factura. 250 de la red por 0,3, 75 euros. ¿Qué pasa en este caso? Que como le ha sobrado mucho autoconsumo, pues va a vender 200 de autoconsumo a 0,11, pues 22 euros de descuento. ¿Qué pasa? En este caso también ahorra, está pagando 62,19 euros, pero el porcentaje de ahorro con respecto a la misma factura de una persona que ha autoconsumido gran parte o una persona que prácticamente no ha autoconsumido nada de la generación, pues es del orden de 59, 60%
50%. Obviamente es también un muy buen ahorro, pero si nosotros, la idea de esto es que tratemos de autoconsumir todo o lo máximo posible, ¿no? Que es cuando sacamos la verdadera rentabilidad de esto, ¿vale? Es para que vierais un ejemplo. Voy. Yo creo que estas facturas, por ejemplo, que tú has puesto que 200 euros por 0,3, vamos a 200 por 0,3, 200 kilovatios, ¿no? Por 0,3, vamos, 0,3 no te lo paga nadie. No te lo va a pagar nadie a ti, digamos, porque ahora está mucho más bajo. Entonces, vamos a ver, claro, el ejemplo, pero el 59%, si tú lo pones en vez de a 0,3, a lo que lo están poniendo ahora a 0,22, por ejemplo, te va a bajar hombre, quiero decir que está un poco hinchado esto, ¿no? A ver, o sea, esto es tan fácil como echar los vamos, es el ejemplo que damos, pero fácilmente tú ahí en vez de poner 0,3, mañana si quieres te lo envío, me dices el precio que pagas tú y ponemos ahí 0,22 y vemos la diferencia. Obviamente, a más cara esté la electricidad, más rentable nos va a salir, porque es así, ¿no? Es verdad que si, o sea, tendría el caso hipotético en el que de repente la energía fuera ínfimamente barata, pues igual hasta ni nos merece la pena, pero como nunca, no creo que vaya a ser así, pues sí, obviamente, 0,3 tampoco te creas que es precio medio de septiembre perfectamente o de octubre de este último mes, o sea, de este último año pasado. Pero es verdad, obviamente, que ahora ha bajado, ahora no sé en cuánto estarán las medias, pero pues igual en 0,20, pues fácilmente. ¿Qué pasa? Habíamos, suponiendo que estén en indexado, pues si nos están pagando a nosotros 0,11 y nosotros pagamos 0,3, en el caso de que nosotros paguemos 0,22, pues y si estamos indexados, igual nos pagan un pelín menos de 0,11. Pero sí, fácilmente, eso no es que esté hinchado, sino que es de otro mes, pero ¿qué ha pasado? Claro. Claro, es una cosa. Al hilo de lo que estás comentando y lo que te he preguntado, imagino que en la compensación en excedentes, cuando baja, también te lo pagarán a ti a menos, ¿no? Claro. O sea, lo que habla, si en este caso, como él dice, él paga, o a él lo está pagando 0,17, también ellos te dirán, bueno, pues no te voy a pagar 0,11, te voy a pagar 0,7, por lo tanto, seguimos manteniendo una diferencia importante, ¿no? Sí. Claro, eso es lo principal de esto, es esto al final, a vosotros tenéis el precio que tenéis simplemente por el momento en el que lo habéis negociado. Si lo negocias en octubre cuando estaba el mercado regulado a 60 céntimos, si habéis cerrado el contrato en ese momento tendréis una tarifa súper cara. Si lo negociasteis hace 2 años, cuando la media del año del mercado regulado era 0,11, tendréis un precio más barato. Entonces, realmente, o si estás en el mercado regulado, pues como dice Santiago, es hora a hora, independientemente de lo que pase, o si estás en el mercado libre a fijos, a precios fijos, es lo que decía él, pues puede haber, si tú lo cerraste muy bien un mes que estaba interesante, una oferta que de repente aparece,
que pagas 0,25 siempre y cobras por excedentes siempre 0,12, pues tendrás ese precio fijo hasta que acabe el año y te revisen precios. Pero eso, a lo ideal, lo más barato que yo creo que puede salir ahora de pagar energía es irte cambiando de una comercializadora a otra. Como eso no lo vas a hacer ninguno porque no es imposible, pues hay que... Hay una herramienta, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Tienes internet allí? Sí. Entonces, el comparador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y eso es una página web oficial del Ministerio de Industria, donde tú puedes simular tu factura y puedes, con tu factura, te saca este comparador cuánto te hubiera costado esta factura si hubieras estado en el mercado regulado o dentro del mercado libre, cuáles son las ofertas que las distintas comercializadoras tienen en ese momento. Y te aparece un ranking, la más barata. Entonces, es muy instantáneo, ¿eh? Esta es. Tú ahí pones los datos y te aparecen. Ahora, si tienes que renovar el contrato, ¿qué compañía? Ojo, esta es la indicación, porque oficialmente las compañías están obligadas a todas las ofertas que tienen en la web, que es una locura, reflejarlas y este comparador es el que las aglutina y las compara. Es útil, ¿eh? Es útil. Eso, o sea, al final la manera de elegir mejor, acudir a las fuentes oficiales, el comprador de la CNMC, y teniendo también todos los datos de tu consumo a través de Datadis o en esta distribución, digamos, que es la forma ideal de enfrentarte a la factura energética, ¿vale? Entonces, pues, tenéis también comprador de gas natural, otras cosas, pero vamos, el de, como dice Santiago, el de energía, o sea, perdón, el de electricidad funciona bastante bien y tiene los registros, pues siempre hay que leer, por si acaso hay alguna cosa que no se contemple o servicios adicionales y tal, pero siempre está ahí bien reflejado, ¿vale? Vale, esto a modo rápido. ¿Cómo sería una hora en concreto de una instalación, en este caso, ¿no? En el ejemplo que veíamos? Una hora en concreto de estos dos vecinos que tienen esa instalación, pues genera 7 kilovatios hora. ¿Qué pasa? Como han dicho que lo reparten a partes iguales, pues 3,5. A ver si encuentro aquí. 3,5 para uno, 3,5 para el otro, ¿no? 7 entre 2, 3,5. ¿Qué pasa? Consumidor número 1 ha consumido en esa hora en concreto 4 kilovatios hora, ¿vale? Como tiene 3,5 que le pertenecen de autoconsumo, lo que va a pasar es que pues esos 4 menos 3,5 va a tener que coger de la red 0,5 kilovatios hora. Y no le va a sobrar ningún kilovatio. En cambio, el consumidor número 2, en esa misma hora, ha consumido 3 kilovatios hora y pues ha consumido 3 kilovatios hora. Como le toca la misma parte, 3,5, no va a tener que coger nada de la red. Digamos que esa hora en concreto le sale gratis porque tiene una instalación de fotovoltaica, pero le han sobrado 0,5 kilovatios hora que va a tener que pagar, o sea, perdón, que les va a cobrar a su comercializadora por ese kilovatio ese medio kilovatio que le sobra. Si ves esto, lo ideal sería, ¿no?, que el consumidor 2 le vendiera al consumidor 1 esa energía, ¿no? Pues si a mí, por ejemplo, me van a pagar por venderla 0,11 y el consumidor 1 va a tener que pagar 0,25, pues seguramente encontremos un punto intermedio que a los dos nos beneficie. Pero bueno, eso es a día de hoy lo que todavía no se puede hacer, que es lo que decía antes, que a futuros habrá una gestión de esos intercambios de kilovatios hora, pues, tanto dentro de una comunidad energética como incluso dentro de distintas comunidades energéticas, alguna gestión de esa gestión de demanda que se llama, ¿no? Entonces, eso, pues a día de hoy no se puede hacer, pero sí que se va hacia ese punto, ¿vale? Vale, y ahora todos dicen de intercalar una batería. ¿Qué ventajas tiene? Deciden instalar una batería. ¿Cuál es la ventaja? Pues habría que ver cómo se gestiona esa batería, pero pues simplemente que si en un momento
pues digamos que al consumidor que le ha sobrado cargaría esa batería, y el consumidor que le ha faltado pues lo cogería de esa batería. Sí. O sea, digamos, lo ideal es tener baterías, porque ¿para qué vamos a estar mal vendiendo, ¿no? Si podemos tener baterías, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las baterías? Pues que son más caras. Lo bueno, pues que ahora pues tenemos ayudas que nos hacen que esas baterías no sean tan caras. Pero lo ideal para a futuros, seguro que todas las instalaciones que se están haciendo, comunidades energéticas, autoconsumos colectivos, pues acaben poniendo unas baterías, porque pues, a día de hoy, si tienes que hacer esa inversión inicial en esas baterías, pues te va a costar dinero, pero una vez que ya hayamos recuperado todos la inversión inicial del autoconsumo colectivo que hayamos planteado, pues por el año 6, pues digamos, venga, ahora con lo que vayamos a ir recuperando poco a poco, pues vamos a plantearnos poner unas baterías justo para eso, para no tener que malvender esos excedentes y acumularlos ahí para algún momento que se necesiten, pues yo que sé, por la noche, que suele ser la energía un poco más cara, o en el momento en el que decidamos, pues tener eso, que tengamos ahí guardados unos pocos. Eso ya, a ver, tú, o sea, realmente tú, si quieres, te puedes poner una batería en tu casa que dependa de ti mismo. Pasa, no es lo más recomendable para tu instalación eléctrica, pues igual no es lo mejor. Baterías colectivas también, o sea, hay instalaciones colectivas que tendrán baterías colectivas. Yo personalmente no conozco ninguna, pero digamos que la forma de funcionar será muy parecida. O sea, habrá kilovatios hora que estén en esa batería, que según cómo los dividamos, o sea, según en esos porcentajes que hayamos pagado, pues nos tocarán más a unos o nos tocarán más a otros. Todo el tema de las baterías, pues falta, o sea, de manera conjunta falta, porque va muy vinculado con tema de esos de agregadores de demanda que se llaman, que son los encargados en gestionar los kilovatios hora. Pues a ti te faltan, te envío 2 de este que le sobran. Entonces, eso todavía no está muy desarrollado, pero seguro que a futuro, vamos, las baterías van a ser una realidad, porque si no estamos generando y generando y generando, cuando podríamos estar generando un poco menos y guardarlo de alguna forma en algún sitio, ¿vale? A las baterías yo os puedo contar la experiencia que yo tengo fresca. Una batería individual, pero ¿es rentable o no? ¿Merece la pena o no? Vamos a hacer números. Una batería de 5 kilovatios Huawei vale 2.800 euros. La instalación, que no es fácil, cableado y tal, bueno, con instalación, margen, 3.600 euros una batería, ¿vale? Las hay más baratas. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta una batería? La batería, ¿cómo funciona? Tiene los paneles que están generando electricidad y tú los estás utilizando en casa, en el microondas, calentando la leche, o a las 11 de la mañana ya hemos desayunado, no estamos preparando la comida y empieza a calentar el sol. Pues lo que hace la luz se va a la batería, a llenar la batería. A las 12:30, una, te lo digo porque lo estoy viendo diariamente, a la 1:30 ya están los 5 kilovatios llenos, porque yo tengo una instalación de 2,5 kilovatios, y si funciona 2 kilovatios no consigo más de 2 kilovatios, pues 2 kilovatios cada hora, por tanto, entre 11:30 y 1:30 le hemos rellenado 4 y pico kilovatios. A la 1:30 ya está llena la batería. Entonces, el sol sigue generando y los paneles siguen 2 kilovatios, 1,9. No los estoy usando, se va a la red y son excedentes. Si los uso, pues empiezo a cocinar, ya no estoy consumiendo de la red, vienen de los paneles y por tanto la distribuidora, la comercializadora no me los está cobrando, ¿vale? Entonces, yo he empezado a hacer números. Dices, bueno, esta batería, de los 365 días, ¿cuántos días hay de sol en Jaca, en Sabiñánigo? ¿Cuántos? 275, vale, 275. ¿Qué es lo que le puedo yo sacar a la batería? Pues hombre, dices, una carga de 5 kilovatios. Lo ideal es que el sol me cargue esos 5 kilovatios y a partir de ahora, que ya no hay sol, a las 6 y pico, pues ya
lo primero que hace, cuando yo tiro de consumo el congelador, la nevera, está tirando de la batería y la batería se está descargando. Entonces, al final, la batería lo que me da son 5 kilovatios para cuando no hay sol poderlos utilizar. En mi caso, dices, vamos a hacer los números. Dices, 275 días de sol. Por tanto, 275 días que mis paneles van a cargar los 5 kilovatios de batería. Que los voy a utilizar por la noche, por tanto, no voy a pagar de la distribuidora, pues va a depender de cuánto es el precio al que estoy pagando. ¿A qué precio estás pagando tú la luz? ¿A 0,17? Pues mi batería te costará 16 años amortizarla. ¿A qué precio estás pagando tú la luz? ¿Quién se apura del precio al que lo está pagando? A 0,13 pues te costará más. Entendedme, al final dices, esos 275 días por 5 kilovatios al día me están generando 1.375 kilovatios que me los está dando las placas a la batería y los estoy utilizando a partir de las 6 de la tarde. Eso es lo que me rentabiliza de la batería. 1.375 kilovatios por 17 céntimos son 234 euros. Si lo estoy pagando a 34 céntimos, que hay gente que lo está pagando, son 468. Y ese que tiene la tarifa cara va a amortizar la batería en 8 años. Esos son los números. La batería, están diciendo, la garantía será 10 años. O no sé cuántos ciclos de carga. Entonces, ¿sabéis una cosa? Al final también las cosas, pero es que hacéis todo por dinero, ¿eh? Hacéis todo por dinero. A veces se hacen las cosas porque me sale por ahí. ¿Y por qué? Dices, yo me he comprado un coche. Es que es lo más rentable. ¿Quién se ha comprado un coche por la rentabilidad? ¿Quién se compra un coche eléctrico por la rentabilidad? Pues esto, estamos en un momento en que es un poco similar. Es incipiente. Estrictamente los números, en el mejor de los casos, de 8 a 12 años es la amortización. Me la garantizan para 10 años. Entonces, yo no voy a comprar la batería, pero dices, yo como la tengo que saber, pues me la he instalado porque me han dicho también mejor precio, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero, entonces, y dices, y funciona de coño. O sea, te lo puedo asegurar. Yo, dices, de 5 de la tarde a 4 de la mañana, si no cocino mucho por la noche, estoy desconectado de la red. No entra nada de luz, todo va por la batería. Pero claro, si llega por la noche y empiezo a cocinar y viene tal y dices, la batería son 5 kilovatios, no son más. Un frigorífico y un congelador, depende del consumo y la eficiencia, que es muy importante, pero entre 250 y picos de, cuando se enciende el compresor y tal, de 400 vatios, por tanto, dices a 300 vatios, 12 horas son 3,6 kilovatios. La batería tiene 5. A poco que, si ya me ducho y el secador y tal, bueno, esto, números y experiencia, y yo creo que más, se puede añadir mucho más, pero... Baterías de una... La primera comunidad energética de Crevillente en Valencia, que la pagamos entre todos a través de la Unión Europea con subvenciones, metieron 100 kilovatios y 30 y tantos de baterías. Al final va a funcionar igual. O sea, el autoconsumo se genera 100 kilovatios y hay 40 personas que están tirando de consumo y a ti te corresponde el 10%, 10 kilovatios en ese momento. Pues los estoy utilizando, pues autoconsumo. No los estoy utilizando, servirían para que la batería se cargara. Y cuando los volvieras a utilizar de alguna manera, pues estás, no sé si me estoy explicando bien, dices, la batería lo que permitiría, pues que tuviéramos el sol un poco, media hora más, una horita más, ¿vale? 10 kilovatios es nada, pero dices, bueno, no compensa. En la comunidad, en Jaca, lo hemos metido como planteamiento porque nos da puntos a la hora de esa potencial subvención, pero económicamente otra cosa es como en mi caso y en muchos casos que cada vez una de cada 4 instalaciones ya se hacen con batería, porque la gente dice tonto. Sí, pero al final es como
la próxima vez que te compres coche harás el mismo razonamiento. Me lo voy a comprar si lo consigo amortizar. Es lo que pasa, o sea, a día de hoy, pues poner baterías, pues eso, a menos que estén subvencionadas y te cuesten menos de lo... Se acaban. Van. Eso es. Por eso ahora la mayoría de las veces cuando se plantea hacer una instalación así, pues no se incluye, pero por eso, porque la inversión, o si haces unas baterías digamos a la magnitud de la instalación te va a salir mucho más cara, por lo tanto o solo van a participar los que más les interese o más capacidad tengan, o no pones baterías y lo que haces es compensar con excedentes y adecuarte más, o sea, en vez de sobredimensionar a lo loco para cargar la batería, pues lo que haces es intentar dimensionar justo para tu consumo anual. Por eso siempre que se plantea ahora, se plantea sin baterías. En un futuro, pues quién sabe si lo más rentable será unir las dos o cambiará muy poquito y ya te merezca la pena las baterías. Claro. Cambia nublado a casa del vecino. Perfil, más o menos, para que os hagáis una idea de cómo son. Esto lo podéis consultar vosotros mismos. Tenéis ahí el enlace que, como subiremos esto, pues podéis toquitear y ver cómo se hacen estas cosas. Pues te da según donde pinches, ¿no? Pues en este caso Hakan en los depósitos, pues nos da una generación de cada año, o sea, de cada mes del año de tanto, ¿no? Pues para 1 kilovatio, para unos 2 paneles, pues más o menos la generación es esta en los distintos meses, ¿vale? Mapa de interés, los que os habéis ido registrando por la web, pues si se ha introducido bien y Google lo ha querido leer bien, pues apareceréis en el mapa. Y esto lo digo porque antes poníamos ese redondo, ¿no? Ese radio de esos 2 kilómetros, si lo pusiéramos ahí, pues hasta dónde llega. Hay una pequeña parte que de momento, si no se plantea hacer otra, pues se queda fuera, pero bueno, pues siempre, de momento lo que está planteado es esto. Para el tema de la web que preguntabais además antes, esos temas de paneles, metros cuadrados y tal, pues los podemos incluir para que los tengáis en la web. Mañana los incluimos y los tenemos y los tendréis ahí, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que tiene que ver con autoconsumo colectivo, que es la parte técnica de todo esto, ¿no? Es verdad, si nos pusiéramos con otras tecnologías, pues habría, dentro de una misma comunidad energética, habría una parte técnica de autoconsumo colectivo, otra parte técnica de baterías, otra parte técnica de puntos de recarga. Entonces, dentro de nuestra comunidad energética, de momento, tenemos esa primera tecnología, veremos cuáles nos merece la pena incluir, que es el autoconsumo colectivo, que funciona como hemos hablado hasta ahora. ¿Qué pasa? Una comunidad energética es más allá de un autoconsumo colectivo, ya simplemente por el hecho de que puede haber dos o puede haber distintos tipos de proyectos, pues dentro de una comunidad energética puede haber
distintos proyectos y el número de esos proyectos puede ir variando, ¿vale? ¿Qué entendemos por comunidad energética? Modelo de gobernanza que hace proyectos energéticos. Un grupo de gente se forman en figura jurídica, asociación, cooperativa o la que consideren, y hacen proyectos relativos a la energía, controlada por sus socios y miembros, formada por personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, movilidad, eficiencia energética, que también nombrábamos antes, que los proyectos sean de esa persona jurídica, que tengan un ámbito de actuación local y que tengan como finalidad primordial que sean beneficios medioambientales, económicos y o sociales, ¿vale? El tema de lo local, sobre todo para los que igual habéis estado ya más revisando el tema del implementa, las ayudas, la subvención que hay, como todavía no está traspuesta la directiva, lo que pasa es que pues se le llama comunidad energética local, pero nadie ha definido qué es local, ¿no? Entonces, hasta estas ayudas que hubo el año pasado y ahora pues se ha repetido, las ayudas entienden como local pues que la comunidad energética tenga un radio de acción de 25 kilómetros, ¿vale? No confundir con los que tienen la instalación. Por eso digo que son cosas distintas. Una cosa es el autoconsumo colectivo, que cada una va a tener 2 kilómetros, y otra cosa es lo que se ha entendido hasta ahora como local, que son 25 kilómetros. Que de hecho hay comunidades energéticas, no los tengo aquí, pero si buscáis de la subvención del implemento anterior, hay comunidades energéticas que eso de los 25 kilómetros ni lo cumplen. O sea, que están, el radio de acción es incluso más de 25 kilómetros. Entonces, como a día de hoy no hay una definición de qué es local, porque al final local es algo amplio, pues hay la gran mayoría, pues estaban, no me acuerdo el porcentaje, pero prácticamente el 90% creo que tenían esos puntos que se le daban por ser de menos de 25 kilómetros, pero el otro restante, ese 10% más o menos, no tenían ni esa condición de local, ¿vale? Entonces, eso, para que lo sepáis, ¿vale? ¿Tipos de proyectos que se pueden hacer? Pues el primero, como decimos, siempre suele ser fotovoltaica por el tema de la rentabilidad, inversión inicial que no es muy alta en comparación con otras tecnologías, pero podemos hacer dentro de nuestra comunidad energética proyectos tan variopintos como queramos. Energías renovables eléctricas, eólica, hidroeléctrica, biomasa, biomasa, renovables térmicas, geotermias, biomasas, redes de calor, eficiencia energética, que esta es una de las que por norma general nos tendemos un poco a olvidar, y creo que es tarde o temprano nos vamos a tener que poner con esto, porque al final es mucho más rentable que tu casa gaste menos y hacer las adecuaciones que necesite de aislamiento y temas térmicos para que gaste lo mínimo posible, y ya una vez gasta lo mínimo posible, pues que lo que gaste sea energía renovable, ¿no? Pero esto de momento no va tan rápido como la fotovoltaica, pero tarde o temprano, de hecho también hay un montonazo de ayudas de rehabilitación, pues va a pasar, y será bueno que pase, pues eso, que gastemos la energía necesaria cuando nuestro edificio esté de perfectas condiciones. Movilidad sostenible, y luego lo que hablábamos de gestiones de demanda, que de momento pues es como el que más atrasado va, porque no hay mucha legislación en cuanto a esta tecnología, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a pagar esto, no? Primero, pues quien quiera participar nos va a tocar pagar, y nos va a tocar pagar en función de en principio, no lo que se decida, pero suele ser en función de la potencia que queramos cada uno. Si yo, que vivimos 4 o 5 en casa, tenemos todo eléctrico, pues seguramente me interese participar con una potencia, pues yo que sé, de 3 kilovatios, por ejemplo, ¿no? En cambio, si vivo solo y tengo la calefacción de gas y la cocina de gas, pues seguramente con medio kilovatio me sea más que suficiente, ¿no? Entonces, según cuánta potencia voy a tener yo en esa instalación conjunta, es decir, al final se traduce en paneles. Si yo tengo 1 kilovatio, pues serán míos, entre comillas, 2 paneles. Si yo tengo medio kilovatio, será mío solo un panel. Entonces, según los paneles, entre comillas, que sean míos, pues pagaré más o pagaré menos, ¿no? Se entiende.
A través de esa aportación de socios y socias, a través de ayudas, pues estamos en buen momento para poder solicitarlas, porque además hay de distintos tipos. Entonces es un buen momento para ponerte a esto, porque, bueno, pues obviamente hay que ir con la mentalidad de que no nos las van a dar, pero ojalá vengan, ¿no? Porque la rentabilidad ya está hecha, aunque del autoconsumo colectivo sobre todo, aunque no haya ayudas, ¿no? Pero si nos las dan, pues mira, todos esos menos años de amortización que vamos a tener que hacer. Que hay, pues eso, que comentaba antes Santiago, la sociedad Next Generation que gestiona la DGA de temas de autoconsumo y otras tecnologías, y luego ese plan de el IDAE, del ecosistema de las comunidades energéticas, que es este que acaba el 13 dentro de nada, una semana, que es lo que se llama el CE Implementa, Comunidades Energéticas Implementa, que subvencionan comunidades energéticas ya formadas o que tengan un CIF, porque sobre todo el anterior pasó mucho que pues como no había muchas formadas con CIF, pues casi todas las que se presentaron tuvieron subvención por eso, porque no había una gran cantidad presentadas. ¿Qué pasa ahora? Pues ha pasado un año, hay bastante más gente que está moviéndose en esto de las comunidades energéticas. Tampoco os creáis que vamos los últimos, porque ni mucho menos, pero es verdad que seguramente en este caso haya más competencia que en el anterior. Pero bueno, pues por eso hablábamos de este tipo de ayudas, el del CE Implementa, son de concurrencia competitiva. Esto significa que a nuestro proyecto le van a poner una serie de puntos. Si somos los que más puntos tenemos, nos dan la ayuda seguro, pero estaremos ahí peleando con otras, ¿vale? Y luego a través de crowdfundings o crowdlendings, este tipo de cosas, que bueno, que de primeras pues nunca nadie se anima, pero bueno, hay que tenerlo en la cabeza, y si alguien tiene una experiencia de los que formáis parte de la comunidad en esto, pues igual es interesante plantear algo de crowdfunding o crowdlending, ¿vale? En cuanto a la que toca ahora, que es el tema del CE Implementa, antes hablábamos que es la línea número 3, que son las que hay a día de hoy hasta el 13 de febrero. Contaros que aparte de estas, se supone que hay otras 2 líneas más, ¿no? Como en principio vosotros ya estaréis constituidos y ojalá nos den ese CE Implementa, pues seguramente las 2 primeras no interesen. Pero bueno, por contaros un poco, las primeras, por ejemplo, este CE Aprende podría ser que nos subvencionaran el taller de hoy, ¿no? De que alguien venga y nos explique de qué va esto, ¿no? Eso sería lo que entraría en Aprende, y lo que entraría en Planifica pues ya sería más temas de proyectos, temas de gestiones, asesoramientos jurídicos y esas cosas, ¿no? Entonces, el primero es como para aprender, el segundo es como ya nos sentamos, lo queremos hacer y necesitamos expertos que nos ayuden, y el tercero ya es, estamos constituidos y vamos a hacer ya los proyectos que tocan, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso, el CE Implementa, como os decía, es de concurrencia competitiva. En comparación con las otras, que son de concurrencia simple, que significa que primero que llega, primero que se la lleva, pues concurrencia competitiva es que nos van a poner puntos a lo que estamos presentando. No los vais a ver, pero están ahí, ¿no? Estos son la puntuación que hay a día de hoy en cada uno de los términos que ellos comprenden como comunidades energéticas, ¿no? Entonces, es un total de 100 y, pues, según cada una de las líneas, pues te dan X puntos por cada una. Espera, que si os lo pongo un poco más grande. Socios y miembros son exclusivamente personas físicas, pymes o entidades locales, 10 puntos. Esto implica que si no lo cumples, no es que estés fuera, es simplemente que no vas a tener todos los puntos. Socios y miembros situados en las proximidades del proyecto, esto es lo que decíamos de los 25 kilómetros. Entonces, igual, si estamos más allá de los 25 kilómetros, que no debería ser el caso, no tendremos esos 10 puntos, pero en general estos 20 puntos de momento, vamos, prácticamente todas las comunidades energéticas los tendrán. ¿Cuándo se empiezan a sacar puntos? ¿O cuándo, sobre todo en estas ya segundas, va a haber que diferenciarse un poco? Proyectos multicomponente e innovadores. Proyectos que no solo sean autoconsumo colectivo o no solo sean fotovoltaica. Entonces, por eso es interesante
introducir, en la medida que sea posible, alguna otra tecnología que creamos que puede ser beneficiosa también para el municipio, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que plantear cuáles existen, cuáles nos merecen más la pena y obviamente, pues os aseguro, si ya en la primera muchos de los que se presentaron iban con un proyecto multicomponente, en esta es más que obvio. ¿Qué pasa si tú planteas un proyecto que es solo una línea de tecnología, pero el resto de los campos son muy fuertes y te distingues más en aspectos sociales, por ejemplo, pues igual no te quedas fuera? Pero además, si lo hacemos pues eso, rápido, pues casi es mejor intentar ir a por todos los puntos que diferenciarte solo en unos, porque en verdad no sabemos qué hacen el resto, ¿no? Reducción sobre la ayuda máxima, está también sobre todo es luego para, en caso de empate, si hubiera empate, pues elegir entre una y otra, pues eso, cuánto solicitas de lo que hay, plan de negocio y cadena de valor, y luego estas, que bueno, si vais contando, pues 10, 20, la parte de características del proyecto, 40 puntos. Viabilidad económica, 25 puntos. Pero luego hay una parte muy importante, desde el IDAE siempre han dicho que las comunidades energéticas no son autoconsumos colectivos, y es por esa parte de pues que es algo social. La cosa de esto es que nos juntemos y decidamos qué proyectos queremos hacer, por qué vienen bien para nuestro municipio, para las personas que viven en él. Entonces, impacto social y de género, pues por ejemplo, luego esto se desglosa en distintas áreas que además creo que lo comentabais antes, que los cargos de la asociación o del grupo, pues haya paridad, que por ejemplo, en cierta forma la comunidad energética aborde de alguna forma la pobreza energética. Yo que sé, que se comprometa a final de año de cada año de la comunidad energética, pues que un porcentaje de la energía generada se va a donar o se va a hacer algo para personas que estén viviendo en pobreza energética. Temas de transición justa. Entonces, estas cosas, ¿no? que bueno, ellos quieren incentivar de alguna forma, y es pues la medida, por eso es de concurrencia competitiva, ¿no? Pues por sacar puntos en lo que ellos consideran que tiene que ser una comunidad energética con todo lo que es una comunidad energética, pues intentar diferenciar, y yo creo que en muchos casos pues van a estar aquí en las decisiones, ¿vale? Dinamización social, un poco parecido, y adecuación y prioridad autonómica y locales. Pero vamos, simplemente para que os deis cuenta que el impacto social y de género y multicomponente son 40 puntos ya. O sea, casi lo que más hay que trabajar es ver qué podemos hacer por ahí, sobre todo si se ocurren ideas. Al final, cuando vives aquí es cuando te das cuenta de las posibles opciones. Entonces, es pensar ideas ahí y recordaros de nuevo el tema de la web, cualquier cosa que nos queráis contar, que queráis que pongamos, o cualquier cosa, nos lo decís. Bueno, a través de Manu, de Santiago, de quien sea, pues seguro que llegáis a nosotros. Sí, bueno, no sé si alguno de los que... Sí, que estuvimos...
Un socio puede tener varios, ¿cómo se llama?